dicho bien? No. Instituto Sexológico Murciano. Eso sí, Sexológico Murciano. Bueno, su responsable, Jesús Eugenio, nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, te estaba diciendo yo antes, la que hoy el día pollito, porque desde el sábado estamos hablando de sexo, gracias a ese artículo que publicaba también el periódico La Verdad, donde vosotros desprendéis ese estudio, esos datos, ¿no? Sí. Nos llamaba la atención, una de las cosas, Jesús, es que desde los años 70 no se hubiera realizado un estudio de estas características. Ajá, correcto. La idea fue esa, la idea fue bueno, extrapolar a la población murciana los grandes estudios que se hicieron en el siglo XX en Estados Unidos y que no había ninguna experiencia similar ni en España ni evidentemente en la región. Y bueno, se nos ocurrió esa idea a principio de este año y ha sido un año de duro trabajo y al final hemos conseguido recopilar 30.000 datos que hemos volcado en este informe final, el Murcia Sex Project, y bueno, que han salido publicados recientemente en varios medios, entre ellos La Verdad. Bueno, parece que las murcianas estamos satisfechas. La murciana de puertas para adentro es muy diferente de puertas hacia afuera. ¿Qué es eso? A ver, traduce. A ver, yo me sorprende mucho el buen estado de forma, la gran salud sexual que tiene la murciana, lo liberada que está y que está a la altura de cualquier mujer en cualquier cultura, da igual el país que sea. Sin embargo, de puertas hacia afuera, la murciana es muy de guardarse las cosas, no va exhibiendo su sexualidad. Es una mujer que guarda mucho la forma. No nos gusta hablar libremente en reuniones de amigas, ni... Con ciertas amigas probablemente sí, pero amigas ya muy seleccionadas. Entonces es muy diferente la murciana cuando entra en el dormitorio de cuando está fuera. Hay un... Cuando entra en el dormitorio se desinhibe Muchísimo. Y cuando sale yo no he sido. No, la mujer murciana, si hablas con ella en un contexto normal, no parece que es asexual o que la sexualidad no está tan desarrollada como luego en este informe se ha demostrado. Digamos que eso ha sido una de las cosas que más os han llamado la atención. A mí sin duda eso, y el tema de orientación sexual es lo que me ha llamado la atención porque desconocíamos el dato. Nosotros trabajamos con población clínica, con mujeres que padecen disfunciones sexuales, y no teníamos un dato o una línea media en que agarrar, decir, oye, la mujer es así. Estamos acostumbrados a trabajar con mujeres que tienen disfunciones y desconocíamos el universo muestral, es decir, la cantidad de mujeres que hay en Murcia que sin tener una disfunción sexual, cómo es su sexualidad. Hemos hecho una radiografía de esa mujer murciana y yo realmente he quedado bastante sorprendido. Claro, porque todos los digamos, casos que se acercan hasta el Instituto Sexológico Murciano son personas que tienen algún problema. Claro, son disfunciones sexuales, con lo cual de ahí no podemos hacer una generalización a la población total. Y queríamos saber cómo era esa sexualidad, no teníamos ningún estudio previo, no había datos previos, no había nada, y ese ha sido el interés de este estudio, que es la primera vez que se recopilan tantos datos sobre la mujer murciana. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a realizar este estudio? La recogida de datos ha durado 11 meses. Luego lo que es el procesamiento de los datos ha sido más rápido, ha sido aproximadamente unos 15-20 días, y luego la elaboración del informe una semana. Y han participado mujeres de los 45 municipios de nuestra comunidad autónoma, aproximadamente. Hay dos pequeños lunares que no hemos conseguido que participen, quizá culpa nuestra. Uno ha sido Villanueva del Río Segura y otro ha sido Mazarrón. Mazarrón nos ha sorprendido por población. Bueno, pues no hemos conseguido que ninguna mujer quisiera participar en el estudio. Porque esto es una encuesta telefónica. No, esto ha sido, ha habido varias formas de recoger datos. Uno ha sido un servidor que ha estado los 11 meses activo, online, totalmente, digamos, anónimo, y luego hemos ido nosotros a los municipios, hemos organizado eventos, nuestro equipo a nivel de charlas, a nivel de diferentes eventos, Centro de la Mujer, la Universidad de Murcia nos ha cedido sus instalaciones en 7 ocasiones y hemos ido recogiendo cuestionarios en papel también. O sea que ha habido muchas formas anónimo absolutamente, o sea que nos lo poníais fácil. Hombre, era pesado el cuestionario, eran casi 45 cuestiones, algunas de ellas a desarrollar, pero solamente había que poner la edad, el municipio y no se pedía ningún tipo de dato a nivel de nombre, nada, solo anónimo totalmente. ¿Cuándo empieza la murciana a tener sus primeras relaciones sexuales? Pues la murciana del siglo XXI empieza a tener relaciones sexuales antes de los 17 años. Estaríamos hablando del último año de bachiller, último año de instituto. Y esto ha cambiado mucho. Lo digo porque acabas de decir del siglo XXI. ¿Esto ha cambiado mucho con finales del siglo XX? Sí, sí. Hay un cambio importante, ya que estaríamos hablando 2-3 años a la hora de iniciarse en el sexo, tanto a nivel de juegos sexuales como a nivel de primera relación sexual. Hablaríamos de una diferencia de 2-3 años, generaciones de antes de los 80 con las generaciones después de los 80, 90, mujeres que se han educado en este siglo XXI, aunque nacieron en el siglo XX,
hay una diferencia importante. Diríamos que ha llegado esa revolución sexual de los años 70 en Estados Unidos, ha llegado ahora a la murciana. ¿Se necesita más formación, más base? O sea, desde las familias, desde... Vosotros afirmáis que hay que tener una educación sexual a partir de los 5 años. Para evitar abusos sexuales, ¿no? Claro, a ver, la educación sexual es un tema muy controvertido, porque toca temas políticos, morales, religiosos, éticos. Deberían dejarla en manos de los expertos, y los expertos consideramos que cuanto antes mejor. Lo que sí es cierto es que hay que adaptar el contenido a la edad. No se puede hablar lo mismo con 5 que con 12 que con 15. Pero si no se tiene abierto ese canal de comunicación, cuando vayas tú a decirle algo a esa persona, que se te ocurra con 13, 14 años, esa persona ya ni te va a escuchar, ni está ya interesado en lo que vas a decirle, porque ya se ha buscado la vida. En este estudio, el 75% de las mujeres dicen que en su casa o no se hablaba del tema o se hablaba poco. Y estamos hablando de mujeres que se han criado en los años 90, a principios del siglo XXI. Entonces, sigue siendo un tema tabú en casa y en el colegio no deja de ser una información un pelín técnica. Que no te enteras de nada. De nada. A nivel práctico no te enteras de nada. En la primera relación sexual la mayoría de mujeres considera que no estaba preparada, que no tenía información suficiente, muchas de ellas refieren dolor, molestia, sangrado. Todo eso son síntomas de que la mujer ha tenido que ser muy autodidacta, no ha recibido una ayuda en ese sentido. Y eso pues, es un debe que tenemos todavía a nivel regional y yo creo que a nivel nacional también. Bueno, hablábamos antes de los municipios que menos han colaborado. ¿Y los que más? ¿Donde menos ha costado hablar de sexo en la región de Murcia? Pues para mí el municipio más sorprendente es Puerto Lumbreras. Ole, ¿eh? Sí, más que nada porque ha habido una alta participación y antes incluso de ir allí a pasar cuestionarios, ya en el servidor había muchos cuestionarios de Puerto Lumbreras y evidentemente pues luego también destacar Bullas, por ejemplo, nos ha sorprendido, y luego evidentemente Murcia, pero Murcia con un pero. Murcia ha habido mucha diferencia entre gente de lo que sería el núcleo urbano de Murcia, de lo que serían las pedanías. Hay diferencia a la hora de responder. La huerta todavía está más arraigada al pasado. Hay mucha diferencia y cuanto más lejana es esa pedanía, más diferencia se observa en cuanto a los resultados. Que no quieren hablar de sexo y si hablan, las respuestas respuestas difieren. Parece que el núcleo urbano sí tiene un peso a la hora de lo que es la educación o la formación sexual. Bueno, parece que en cuestiones de educación también ha cambiado el hombre. Antes, bueno, no sé, siempre se ha hablado de, bueno, pues uno se satisface y no se acuerda si la mujer ha llegado o no a tener un orgasmo. Ahora parece que el hombre se preocupa más por dejar satisfecha a la mujer. Hemos pasado al extremo. A principios del siglo XX era un signo de virilidad el eyacular pronto y ahora el objetivo es satisfacer a la mujer, hasta el punto que hemos tenido un repunte de disfunciones sexuales masculinas por ese afán de satisfacer a la mujer. El hombre parece que se ha vuelto competitivo en ese sentido y le está saliendo un poco el tiro por la culata. Vaya. En el estudio las mujeres refieren que hay un interés enorme, el 80% dice que sus parejas son muy receptivas a cualquier tipo de petición y a su propia sexualidad. Bueno, ¿cuáles son los problemas más comunes entre los murcianos, esos problemas que tratáis en el Instituto Sexológico Murciano? En cuanto a hombres, sin duda ninguna, la eyaculación precoz, seguida muy de cerca de los problemas de erección. Sobre todo ahora se ha repuntado mucho ese tema por el aumento en las rupturas, en las separaciones. La gente cuando reinicia su vida sexual suele tener muchos tropezones, sobre todo las primeras 2 o 3 relaciones. Y luego a nivel femenino sin duda destaca el trastorno de deseo sexual hipoactivo. La falta de deseo que observamos sobre todo en mujeres que tienen ya relaciones estables de muchos años y también donde hay pues, hijos por en medio, es decir, el parto, la dinámica esa de la crianza, las relaciones de años suelen afectar bastante a la libido femenina. Bueno, pues ya tenemos más información de sexo. Ese artículo que publicáis el sábado pasado, la verdad que ha dado mucho que hablar. Enhorabuena por realizar ese estudio, porque así también nosotras nos vamos informando de cómo está la cosa y nos alegramos bastante que haya cambiado tanto la historia. Porque hablar de sexo, aunque es poco, todavía sigue siendo tabú, ¿eh? Para nosotros es el pan nuestro de cada día. Estamos todo el día hablando de sexo, pero entendemos que para la gente le cuesta. Todavía hay mucha reticencia
Y lo que hemos dicho, de padres a hijos, es donde más se observa esa reticencia. Nos cuesta una burrada el decirle a nuestros hijos o hablar de sexo. Intentamos retrasar ese momento lo más posible y al retrasarlo lo hacemos más difícil. Cuanto más tardamos, más difícil es meternos en ese tema y normalmente llegamos tarde. Cuando ya... Yo estoy pensando que a lo mejor las madres también somos más reservadas a la hora de hablar con las hijas, pero los padres con los hijos no sé, ¿eh? Estoy pensándolo yo. Hablar, no sé si se da educación sexual o se hacen comentarios, ¿eh? Ya, Muchas veces también pasa que el padre tampoco tiene una educación sexual suficiente como para ir dando lecciones. Claro. Con lo cual, al final, de generación a generación nos estamos traspasando ese déficit de información. Al final habrá que poner un punto y decir, no, hasta aquí. Que alguien se forme y que le pueda decir al otro, es una cosa que vamos arrastrando y no sé cuándo vamos a conseguir solucionarlo. Tenemos datos de España, o sea, si nos comparamos con otro país con otra ciudad española, con otra comunidad autónoma, Murcia, ¿dónde estaría? O sea, en cuestiones de hablar de sexo y... Los datos que más trascienden tienen que ver con los embarazos no deseados de adolescentes. En ese sentido, Murcia ha sido durante muchos años, ha encabezado el ranking de mayor número de embarazos no adolescentes, adolescentes. ¡Qué horror! Eso nos lleva a concluir que quizás sea una de las regiones o comunidades donde menos educación sexual o donde menos se prepara a la gente sexualmente. Porque cuando encabezas ese tipo de ranking, quiere decir que la población juvenil no está preparada, no está formada en diferentes datos a nivel de la sexualidad, relacionados con la anticoncepción, relacionados con lo que es la propia sexualidad en sí, gente poco asertiva sexualmente, con lo cual yo diría que si nos comparamos con España, con las regiones de España estaremos en la cola o cerca de la cola. Pues esto es un toque de atención a todos los murcianos, porque no le vamos a echar la culpa de todo a los políticos, esto está en la mano de padres y madres que tienen que dar una educación sexual y hablar de sexo y decir cómo prevenir embarazos no deseados, en este caso. Existen muchos recursos, existen películas de dibujos animados, documentales, series, cuentos. No hace falta ni siquiera hacerlo tú, es dejarlo encima de la mesa, ponerle la serie de dibujos e irte. Es decir, no hace falta ni siquiera ese papel activo, ¿no? Sino un papel pasivo de dejar al niño la información que él pueda acceder. Él ya irá. Oye, estás dando muchas ideas, me encanta. Claro, porque habrá familias que estén pensando, ¿y por dónde empiezo yo ahora? ¿Y por dónde cojo yo esto Yo ahora? digo que ahí está la complejidad de decir, oye, directamente, oye, Pepito, no, oye, pues compra un cuento, series de dibujos, y se las pones, se los dejas que lo lea, y ya si él te hace una pregunta, pues ya te vas a internet y buscas. Claro. Oye, ¿tú te acuerdas que nosotros veíamos Érase una vez el cuerpo humano? Hay dibujos de ese tipo, pero ya muy específicos de lo que es la sexualidad, pero con una iconografía y una escenografía muy parecida, muy agradable, que además el niño luego es muy agradecido y te hace dibujitos. Yo me acuerdo de mi hijo en la guardería, sorprendió mucho a la profesora porque le hizo una serie de espermatozoides pequeñitos, como que estaban corriendo. Claro, la profesora me llamó la romana diciendo, bueno, ¿tu hijo qué ha dibujado aquí? Dije, no, es que le he puesto una serie de dibujos y él, pues, los críos lo que ven lo expresan, ¿no? Claro, qué bueno. Pues es una forma de que el niño jugando vaya aprendiendo ciertas cosas sobre sexualidad. Ojo, cuanta más información tiene un adolescente, más tarde se inicia en el sexo. Que eso es otro mantra que escuchamos mucho, ¿no? Es que si le habláis de sexo, le estáis fomentando. No, es al revés. Cuanto más educados están, más responsables se vuelven y más tarde se inician en el sexo. Bueno, yo creo que el tema de conversación hoy en muchas comidas en casa, yo creo que va a ser el sexo, porque hay que hablar de sexo con mucho cuidado y teniendo una buena base, y el que no, pues como dice Jesús Eugenio, que vaya a internet y que resuelva sus dudas. Y si no, pues en el Instituto Sexológico Murciano, porque ahí también tienen las respuestas a todas nuestras preguntas. Gracias por venir. Un placer, gracias. Encarna. Enhorabuena por este estudio. Gracias. Y por toda la labor que realizáis desde el Instituto Sexológico Murciano, que no solo esto, sino muchas otras cosas que ya tendremos momento de compartir. Vendremos más veces a contaros más cosas. Estamos a punto de publicar otro estudio relacionado con la eyaculación precoz en Murcia, que va a ser también muy interesante. Pues sí, lo habéis tenido difícil con las señoras, yo no sé con los señores para hablar de la eyaculación precoz. Hemos hecho un ensayo clínico con un tratamiento nuevo, un dispositivo japonés, que va a venir el gerente de esta empresa de Japón, y ya cuando venga pues lo traeremos y hablaremos. Pues hablaremos de eso. Gracias y feliz año. Un placer, adiós. Y nosotros ahora...